Hola, bienvenidos a Proteja Nuestros Hogares, Protecciones de Vivienda para Comunidades Inmigrantes y Latinx en Illinois. Esta presentación va a durar 90 minutos y todo va a estar en español. También yo quiero agradecer a todos por ser parte de este webinar. Mi nombre es Gabriela Nelson y yo trabajo para la Fundación de SAFER, en inglés SAFER Foundation. Soy analista de políticas públicas. Y hoy voy a ser parte de este webinar. Hoy vamos a cubrir elementos generales sobre leyes de vivienda justa, así como temas específicos como el estatus de ciudadanía, los registros de arrestos y condenas, la violencia doméstica y cómo obtener ayuda de proveedores de servicios. Tendrás la oportunidad de escuchar a las siguientes personas. Tenemos Orlando Mayorga, de Precious Blood Ministry of Reconciliation, Madeline Mendoza, de Chicago Area Fair Housing Alliance, abogada Perla Tirado, de Beyond Legal Aid, Berenice Villalobos, de Chicago Lawyers Committee, y Fanny Lopez, de Latino Policy Forum. La Coalición de Iniciativa de Vivienda Justa, The Just Housing Initiative Coalition, y el Centro Shriver sobre la Ley de Pobreza están orgullosos de organizar este evento virtual. Algunos detalles sobre el evento incluyen: al final vamos a tener tiempo suficiente para preguntas y respuestas. Por favor, pongan sus preguntas en el cuadro de chat y también este webinar será grabado para verlo después. Antes de empezar, algo importante es que la información contenida en este webinar no es un consejo legal o asesoramiento legal. Si usted necesita consejo legal o representación legal, hemos incluido una lista de organizaciones donde los pueden ayudar. Estamos felices de ayudarles con lo que necesitan. Estoy haciendo esta capacitación en nombre de la Coalición de Iniciativa de Vivienda Justa. Tenemos más de 100 organizaciones que están luchando para la vivienda justa. Nuestros objetivos para hoy incluyen iniciar una conversación sobre las protecciones de vivienda en las comunidades latinas. Las comunidades latinas son algunas de las más directamente afectadas por el encarcelamiento masivo y la criminalización de inmigración. Hoy queremos hablar sobre los estigmas asociados con el contacto de los sistemas de justicia criminal y migración. Este webinar tiene como objetivo generar conocimiento sobre sus derechos en relación a la vivienda para que nuestras familias y vecinos puedan acceder a viviendas seguras, de calidad y accesibles. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo y justicia social en nuestras comunidades, la enmienda de vivienda justa, protecciones para inmigrantes acusados de delitos, la ley de protección de inquilinos inmigrantes y cualquier pregunta que pueden tener. También las reglas y regulaciones legales pueden ser difíciles de entender. Esta capacitación es una oportunidad para aprender y entender implicaciones prácticas de diferentes disposiciones legales. Todos tenemos la oportunidad de hacer que nuestra comunidad sea más justa y segura. Puedes compartir la información en esta presentación con su familia, vecinos y amigos. Tú también puedes formar parte de la Just Housing Initiative Coalition. Ahora vamos a escuchar a Orlando y después Madeline, y ellos van a hablar sobre sus experiencias. Buenas noches. Me da mucho gusto poder dar voz a la gente que muchas veces es olvidada o no valorada en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Yo soy Orlando Mayorga, soy director de Reentro para la organización Precious Blood Ministry of Reconciliation en el sur de Chicago, basada en Back of the Yards. Mi historia empieza después de haber salido de ser encarcelado.
Y uno que hace sus planes antes de salir, tiene la idea y la esperanza de poder empezar una nueva vida. Y el empezamiento de esa vida ah, tiene que ser soportada por encontrar un hogar o un apartamento de poder rentar, porque muchos de los que están en la cárcel sienten la carga de haber sido una carga a sus familias o a sus seres queridos. Yo, afortunadamente, conseguí un trabajo rápido cuando salí. Y como digo, la esperanza que yo tenía es poder salir del hogar donde vivía con mis padres, porque no quería solo ser menos carga a ellos, pero para poder empezar mi vida como un adulto. Tuve la experiencia de tener que aplicar 3 veces y 3 veces ser negado para adquirir mi propio hogar. Ah, para mí eso fue algo que verdaderamente me impactó en una manera negativamente, porque como les digo, yo pensé saliendo que yo iba a poder establecerme en esta sociedad en una manera rápida. Y la realidad es que eso no es posible para gente que tiene una convicción de haber estado encarcelado. Y yo no soy el único caso en este tema. Hay muchos, hay miles de personas que salen de la prisión esperando a tener las oportunidades que todos tienen en la sociedad. Y es muy diferente de persona a persona. Yo, afortunadamente, tenía una buena familia que me daba el apoyo y la asistencia que tenía, pero hay muchos que no tienen esa realidad. Y para muchos de la gente que yo he trabajado, no solo es algo de discriminación por el color de su piel, pero también por no ser documentado. Y esa es la población que es la más vulnerable en esta área, porque hay mucho temor y mucho miedo en hablar y decir sus historias. Y por eso también estoy aquí, para poder dar voz a las voces que no pueden. Tenemos muchos hermanos que salen y no tienen el apoyo y no tienen el poder encontrar los recursos necesarios para que ellos mismos puedan tener una casa o hogar. Y para los que sí tienen la bendición de adquirir ese recurso, cuando están allá allí, son víctimas de muchas cosas sobre las personas que les dan esos apartamentos. Y eso nomás quiero decirles para que podamos empezar a pensar en cómo poder dar el apoyo, cómo poder dar la asistencia y cómo poder dar los recursos necesarios para más gente saliendo de la prisión no sigan siendo discriminados, no sigan siendo víctimas de personas que están allí solo para aventajarse de la gente indocumentada y de la gente que está saliendo de la cárcel o de la prisión. Y en eso se lo quiero pasar a Gaby una vez más. Gracias, Orlando, por compartir su historia. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a Madeline Mendoza. Ok. Hi, buenas tardes. Bienvenido al seminar web de esta noche. Mi nombre es Madeline Mendoza. Soy navegadora comunitaria para CAFA, Chicago Area Fair Housing Alliance. ¿Cómo están esta noche, mi gente? Vengo con un mensaje alentador para la comunidad hispana. Sé que muchos, por no molestar o por vergüenza o por miedo de no ser ciudadanos, se acostumbran, o bueno, mejor dicho, se conforman a vivir en condiciones deplorables.
quiero decirle que todos tenemos el derecho de vivir en condiciones saludables y fuera de enfermedades y peligro. Todos tenemos ese derecho. Ya no tengan miedo de vivir en esas situaciones. Nosotros como inquilinos tenemos nuestros derechos que por ley nos protegen. Conozco una señora ya mayor de edad, es mi vecina, y ella me dice, ay niña, tengo la cama llena de ratones. Le digo, ¿cómo es eso, señora? Me dice, sí. El dueño me dice que si no me gusta que me mude. Ella con miedo de porque no tienes papeles, you know. Y me sentí tan mal por ella porque ella con el miedo de que no tengo dónde irme, si me tengo que mudar al momento, tengo que conformarme, convivir con ratas así en mi matriz. Qué cosa tan horrible. Le dije, señora, bueno, permíteme ayudarla. Pero ella con miedo me dice, no, está bien, está bien. O vengo para atrás a hablarle más después. Eso me molestó mucho y quiero ayudarla. Y quiero que ella sepa y que entienda que ella tiene, hay ayuda para ella, no tiene que tener miedo, pero sí le entiendo el miedo. Yo soy puertorriqueña, pero el deseo de ayudar a otra raza que no es mi raza o a otra gente que necesitan ayuda, que tienen miedo de hablar o no saben no saben dónde ir o no saben, y tienen miedo de que algo le pase o que se tengan que ir para de donde vienen ellos, and me sentí muy mal por ella, pero quiero que hoy aprovechen de todos los recursos y la información que este webinar le va a presentar hoy esta tarde, esta evening, y que no tengan miedo, que echen para adelante, que hay mucha gente bueno como yo que puedo responder o que ayudo, no me importa. De donde sean, en lo que pueda yo ayudar. Tengo el corazón muy abierto para eso y quiero just animarle a la gente que uno no tiene que vivir así, uno no tiene que vivir abajo condiciones tan feas, tan horribles. Uno no se siente a gusto cuando esté cocinando porque mira lo que tienen que ver o tienen que, tolerate. No tienen que soportar eso. Y hoy el mensaje es que se animen, que hay recursos, que hay gente que sí están con ustedes, como yo. Y si en algo le puedo ayudar, mi nombre es Marilyn Mendoza. La información debe estar en el webinar. Y si quieren, se pueden comunicar conmigo. Y aquí estoy para ayudarnos. Gracias. That should be all, Gabby. Okay. Gracias, Madeline. Thank you. Ahora yo voy a compartir algunos datos sobre el sistema de justicia criminal. En los Estados Unidos, expedientes de arrestos y condenas bloquean el acceso justo a la vivienda. 1 de cada 3 americanos tiene un expediente de arresto o condena. Esto podría ser un arresto, condena o orden de arresto. Expedientes de arrestos y condenas bloquean el acceso a la vivienda, el empleo, el derecho al voto, los beneficios públicos y la custodia de los hijos. En 2016, el gobierno federal reconoció el impacto racialmente discriminatorio de los expedientes de arrestos y condenas en el acceso a la vivienda para las personas de color en los Estados Unidos. Ciudades como Detroit y Kansas City han promulgado leyes de vivienda justa para luchar contra desigualdades. Las comunidades Latinx se ven
desproporcionadamente afectada por el sistema de justicia criminal. Los latinos están encarcelados un 50% más que los blancos en Illinois. Como resultado, los latinos constituyen más de la población encarcelada en Illinois. A nivel nacional, las personas latinas están encarceladas a una tasa 2 veces mayor que las personas blancas. Hay muy pocos latinos en los condados donde los latinos están encarcelados. Como resultado, es más difícil para los latinos obtener servicios en español. Nosotros como país necesitamos más data para entender cómo el sistema impacta a la comunidad latina. Muchas jurisdicciones cuentan latinos como blanco o afroamericano y como resultado la data desaparece. Por ejemplo, Illinois informa el número de latinos en las cárceles y en libertad condicional, pero no informan datos sobre la población de latinos que están arrestada o en el periodo de prueba. La enmienda de vivienda justa promueve la equidad racial en el condado de Cook. Sabemos que nuestro condado, debido a las largas historias de discriminación y racismo, está segregado. Esta segregación refuerza las disparidades económicas entre las comunidades afroamericanas, latinos y otras comunidades. Las comunidades latinos y afroamericanos son más vigilados y tienen la presencia de más policía en sus comunidades y como resultado tienen expedientes desproporcionados de arrestos y condenas. Tener una casa es parte del suceso de una familia y ser y sentirse parte de la comunidad. Por lo tanto, el uso de expedientes de condenas y arrestos para bloquear a las personas de la vivienda refuerza un ciclo de discriminación y desigualdad. La enmienda de vivienda justa es parte de un movimiento nacional para romper este ciclo y reconstruir nuestras comunidades. Ahora Berenice va a hablar un poco más cómo funciona la enmienda de vivienda justa. Hola a todos, un momentito, estoy subiendo la presentación. Y mantendré mi cámara apagada para no distraerlos. Un momentito. A ver, desafortunadamente voy a tener que tenerla en esta posición porque me tapa la pantalla completamente si la pongo en presentación. Pero si tienen preguntas, por favor, pregunten hasta el final. Si algo necesitan más información sobre lo que voy a presentar. Entonces, la enmienda de vivienda justa es una enmienda a la Ordenanza de Derechos Humanos del Condado de Cook. Un momentito. Y esta enmienda fue hecha efectiva en diciembre 31 del 2019. Y esta parte de esta presentación va a cubrir cómo funciona la enmienda y cuáles protecciones y derechos ustedes tienen. Entonces, vamos a empezando con los arrendadores y cómo funciona esto y cómo afecta a los arrendadores. Los arrendadores ya no pueden considerar bajo esta enmienda arrestos, cargos, acusaciones o citaciones de la persona que está solicitando la vivienda, participación
de la persona en un programa alternativo o de aplazamiento, expedientes que han sido suprimidos, sellados o indultados de la persona, o expedientes juveniles de la persona. Si hay unas excepciones con ciertos expedientes de condena o de arresto, y estos incluyen si el solicitante está fichado o fichada en el registro de agresión sexual o por estar fichado o fichada con restricciones de residencia por agresión sexual contra menores. También si existen reglas sobre propiedades con subsidiariedades federales, si el individuo produjo metanfetamina en propiedades con subsidiariedades federales. Un ejemplo es en viviendas de sección 8. Si un miembro de la familia ha sido desalojado de una propiedad con subsidiariedades federales en los últimos 3 años por delitos relacionados con drogas. ¿Y cómo funciona esta enmienda? Hay diferentes etapas de este proceso. La primera etapa es la precalificación. Bajo la precalificación, proveedores de vivienda o arrendadores tienen que determinar si él o la solicitante de vivienda está calificado o calificada para rentar la unidad de vivienda. En esta etapa, proveedores de vivienda no pueden buscar los expedientes de condena de él, la solicitante, todavía. Proveedores de vivienda necesitan tener esta conversación con sus solicitantes. Proveedores de vivienda tienen que comunicarle a él, la solicitante, qué información será considerada de parte del proceso e informar a él, la solicitante, de sus derechos. Él, la solicitante, puede corregir información incorrecta que exista en cualquier expediente de condena o arresto y también tiene la oportunidad de presentar información de rehabilitación. Y cubriremos evidencia de rehabilitación más tarde en esta parte de la presentación. Durante esta etapa también, proveedores de vivienda pueden evaluar a una solicitante para determinar si ella satisface todo el criterio generalmente requerido como historial de crediticio, requisitos de ingreso o recomendaciones de sus arrendadores anteriores. La proveedora de vivienda no puede hacer la revisión de su expediente de condena o arresto durante esta etapa de proceso. Cuando la primera etapa del proceso haya sido completada, entonces la proveedora de vivienda debe primero considerar que la solicitante haya satisfecho los requisitos de precalificación que no incluyen los expedientes de condena o arresto de la solicitante, y 2, si llega a rechazar a la solicitante de vivienda porque la aplicación no satisface las cualificaciones típicas del arrendadora. En la segunda etapa del proceso, solo después de que el proveedor de vivienda haya concluido el proceso de precalificación, entonces puede hacer una revisión de expediente de condena o arresto. Proveedores de vivienda pueden considerar expedientes de condena o arresto de los últimos 3 años, pero expedientes de condena o arresto que son más de 3 años de viejos no pueden ser considerados. Pero aquí se aplican esas excepciones que mencioné anteriormente de expedientes de condena o arresto. Y si usted tiene un expediente de condena, de arresto de los últimos 3 años, los arrendadores tienen que considerar otros factores en una evaluación individualizada
Eso también lo cubriremos después de esta parte de la presentación, pero después de haber hecho la revisión de expedientes de condena o arresto, proveedores deben comunicarse con los solicitantes. Arrendadores deben de presentarle una copia de la investigación de su expediente y la enmienda de vivienda justa aporta un tiempo requerido para que los arrendadores y solicitantes de vivienda tengan una conversación sobre este tema. Si usted tiene un expediente, esta es la parte de la evaluación individualizada. Si usted tiene un expediente de condena o arresto de los últimos 3 años, los arrendadores tienen que considerar otros factores en una evaluación individualizada. Estos factores de la evaluación individualizada incluyen la severidad de la ofensa de arresto o condena y cuándo en los últimos 3 años ocurrió o qué tan recientemente ocurrió esa ofensa, las razones o factores que influyeron la sentencia que sucedió, la cantidad de arrestos o condenas en el expediente de condena o arresto de la persona, el tiempo que ha pasado desde la última condena o el último arresto de la solicitante, su edad cuando sucedió la condena o el arresto, evidencia de su rehabilitación, su historial como inquilino, inquilina antes y o después de la condena o el arresto, si su expediente de condena está relacionado con una discapacidad, ya sea mental o física que usted tenga. Y esto es importante de saber porque cada solicitante es diferente. Cada expediente de condena o arresto tiene una historia detrás de ese expediente. Y el objetivo de la evaluación individualizada es analizar todos estos factores que influyeron la razón por la que sucedió la condena o el arresto. Porque todos tenemos diferentes historias y diferentes factores que influyeron esas decisiones o esas acciones. Y estos factores ven todo eso, todo el contexto. Y proveedores de vivienda justa, proveedores de vivienda deben de considerar la evidencia de su rehabilitación cuando están haciendo la evaluación individualizada. Ya sé que no es fácil haber sido encarcelado o encarcelada. No es fácil reintegrarse a la comunidad después de haber sido encarcelado o encarcelada. Proveedores deben de considerar las maneras en las cuales los solicitantes de vivienda han progresado, además de todos los retos que han existido en sus vidas. Y esta enmienda llama a estas maneras evidencia de rehabilitación. Y la evidencia de rehabilitación incluye haber completado programas de reintegración en la comunidad o sociedad, entrenamiento educativo o vocacional, participación en programas que asisten con reintegración en la comunidad o sociedad, haber ido o estar yendo a la escuela, universidad o programa vocacional, certificados emitidos por un tribunal o correccional por buena conducta y también teniendo empleo o hacer trabajo voluntario en su comunidad, cartas de recomendación o tener referentes personales o cualquier otra información o documento relevante que sea evidencia de rehabilitación. La enmienda requiere consideraciones especiales para personas con discapacidades, como dije, ya sean mentales o físicas. El estatus de discapacidad tiene un impacto desproporcional en personas que se involucran en el sistema de justicia criminal. Hay más posibilidades que personas con discapacidades se encuentren con expedientes de condena o arresto. Y esta representación es mayor en personas afroamericanas, africanas, latinx o afro-latinx.
Si la condena está relacionada con la discapacidad de la solicitante, arrendadores deben averiguar si hay una adaptación por su discapacidad que él, la arrendadora, pueda proporcionarle. Y solicitantes de vivienda pueden y deben hablar con los proveedores cuando los proveedores están evaluando su expediente de condena o arresto. Hay una línea de tiempo en la cual los solicitantes pueden explicar por qué cualquier información no es correcta en su expediente, explicar el contexto detrás de su expediente y compartir documentos útiles, ya sea cartas de recomendación, con el arrendador o arrendadora. Y estos son los días que uno tiene la oportunidad de explicar su expediente, de comunicarse con su arrendador sobre esto. Entonces, dentro de 5 días de haber hecho la revisión de expediente de condena o arresto, proveedores tienen que proporcionarle una copia de la revisión de su expediente, ya sea en persona, por correo o por comunicación electrónica, ya sea correo electrónico. Luego, la solicitante de vivienda tiene 5 días para responder a la exactitud y pertinencia de su expediente de condena. Proveedores, después de esto, deben informarle a él, la solicitante, de su decisión de proveedor dentro de 3 días de haber recibido información de parte de la solicitante sobre su expediente. Proveedores pueden considerar expedientes de condena o arresto de los últimos 3 años considerando la evaluación individualizada de la persona. Y si un arrendadora la rechaza, ellos deben determinar su comunicación con usted responsablemente. Esto significa comunicarse con usted por escrito. Es muy importante tener todo por escrito, por si usted tiene que usar esa comunicación como evidencia. También significa explicarle las razones por las cuales el arrendadora rechazó su aplicación y si son justificadas para proteger la seguridad personal y propiedad de los inquilinos de la propiedad y la propiedad. Y también informarle por escrito que usted puede presentar una demanda con la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Cook, que en inglés es conocida como Cook County Commission on Human Rights. Y esto concluye la parte de la enmienda de vivienda justa, conocida en inglés como JHI, y se me hace que después sigue Perla. Entonces voy a parar mi screen share. Hola, buenas tardes a todos. Se les agradece mucho su participación en este webinar. Yo me llamo Perla Tirado y yo voy a estar hablando sobre inmigración y derecho penal y las consecuencias colaterales que ocurren cuando una persona está aquí de forma irregular o de pronto quieren ser residentes y han tenido algún encuentro con la policía o han tenido algún caso pendiente en la corte criminal. Yo soy abogada que trabaja en una clínica legal en La Villita y muchas veces las personas que vienen a hacer consultas sobre un asunto de vivienda a veces también tienen consultas sobre un caso de migración o también de ley penal. Lo que pasa en un caso a veces tiene un efecto muy grande en las otras áreas. Entonces pensamos que era importante conversar un poco sobre cómo es que un caso de ley penal puede afectar el estatus migratorio de una persona y de allí también posiblemente afectar la vivienda de la persona.
El primer sería si tener antecedentes penales puede dañar un caso de inmigración. Y una persona que no sea ciudadano de los Estados Unidos o tenga contacto, y tenga contacto con la policía, sí puede ser afectado en su estado de inmigración. Cualquier arresto o cargo criminal puede perjudicar las oportunidades de que la persona se haga residente, ciudadano o conseguir una visa de trabajo. En los casos más graves, una persona que ha sido juzgado de ciertos delitos corre el riesgo de ser deportado de los Estados Unidos o ser declarado inadmisible para conseguir la residencia permanente. ¿Qué quiere decir inadmisible? Esto pasa cuando una persona tiene una aplicación pendiente con la Oficina de Migración para hacerse residente. De pronto, si esa persona ha sido arrestado o ha sido juzgado de algún delito, eso entonces puede causar que la persona no califique para ese beneficio de migración. O también, a veces, dependiendo del delito, la oficina de USCIS de migración puede negarle la aplicación a la persona y entonces mandar ese expediente a la Corte de Migración, donde entonces pueden iniciar el proceso de deportación. Por eso es que es muy importante si una persona que no es ciudadano, que consulte con un abogado de migración si llegan a ser arrestados o tienen un caso pendiente en la corte criminal. Si una persona ha sido arrestado o acusado de un crimen, tiene varias opciones, pero lo más recomendable es que se declare no culpable y pelee su caso mientras que consulta con un abogado de migración. Entonces, la situación ideal sería que la persona claramente tenga un abogado que esté representando a esa persona en la corte criminal, pero también esa persona y el abogado de esa persona deberían de consultar con un abogado de migración para asegurarse que ese caso no le vaya a afectar el estatus a la persona. También en algunos casos la persona sí se puede declarar culpable porque no todos los delitos y no todos los cargos son tan graves, pero eso es muy limitado. Entonces sí hay momentos cuando la persona se puede declarar culpable, pero igual se recomienda que la persona consulte con un abogado de migración. También hay otras opciones donde puede aceptar la culpa de un delito que se considere menos grave de los cargos iniciales. Y eso es a veces lo que más ayuda a el caso de una persona que si, por ejemplo, ha sido arrestado por violencia doméstica, eso sí puede afectar gravemente el caso de migración de la persona. Pero luego si se puede cambiar de que no se declare culpable a la violencia doméstica, eso sí puede ayudar el caso de pronto. Y también cuando una persona está listo, si se va a declarar culpable, debe de estar muy seguro que todo esté por escrito para que si de pronto en la Corte de Inmigración piden más información, todo está escrito de a qué es que se declaró culpable la persona, porque muchas veces la persona comienza un caso con un cargo, pero al final se declara culpable de otra cosa, entonces por eso es muy importante tener toda esta información por escrito como parte del expediente de la Corte Criminal. ¿Qué son los riesgos de tener antecedentes penales? La persona en el peor de los casos puede ser deportado, donde abren un caso en la Corte de Migración y entonces de allí se considera los arrestos y dónde ha sido juzgado la persona y dependiendo del tipo de delito, eso puede automáticamente causar que la persona no pueda pelear su caso y tenga que ser deportado. También para una persona que no esté en el proceso de deportación, pero tiene una petición pendiente con la oficina de USCIS, se le puede negar esa petición para la residencia o la ciudadanía. También ICE puede detener a una persona indefinidamente si durante el proceso de deportación por ciertos delitos que tenga la persona.
Puede ser también, como había dicho, declarado inadmisible para poder regresar a los Estados Unidos por varios años o a veces permanentemente. Si una persona ha sido arrestado o ha tenido un caso en la corte criminal y quiere conseguir información sobre su historial criminal, hay varias maneras de hacerlo. Si la persona ha sido arrestado solamente en la ciudad de Chicago, pueden ir a la 35 de la Michigan a pedir que le tomen las huellas y de allí les dan un reporte que se llama rap sheet. Eso tienen que ir en persona, puede ser de 8 a 12 y hay un costo de $16 y después les hacen regresar para que recojan ese reporte donde les da una historia de todos los arrestos. También pueden ir a llamar al Illinois State Police, a la policía estatal, donde allí les pueden dar ellos domicilios de diferentes lugares donde pueden ir a dar las huellas y también recibir el reporte. La otra manera sería demandar las huellas al FBI para si han vivido en diferentes estados o diferentes ciudades, eso es lo recomendable. Algunas personas claramente tienen la preocupación de ir a dejar las huellas, que eso les va a causar problemas con migración, pero de todas las personas que han ido a recibir huellas allí en la 35 en la Michigan hasta la fecha, yo no sé que alguien haya sido detenido por ir a dejar las huellas. La policía sabe que las personas tienen que ir a pedir esta información muchas veces porque tienen casos pendientes con la Corte de Migración. ¿Cómo también se puede obtener más información sobre un caso de migración? Para una persona que tiene un caso pendiente en la corte, muchas veces reciben un papel que tiene un número de identificación que comienza con la letra A y sigue por 9 números. Esa persona de pronto puede llamar al teléfono 1-800-898-7180 y seguir las indicaciones y allí pueden recibir información sobre cuándo es que tienen que ir a corte y la fecha y la hora. También por el internet se puede ir a pedir la misma información y es muy importante también que la persona que tenga un caso pendiente en la corte que frecuentemente esté checando las fechas, porque ahorita especialmente porque las cortes han estado cerradas, muchas cortes se han cancelado y van a ser programadas para una fecha en el futuro, pero a veces no les va a llegar el aviso a la persona. Y si la persona no va a la corte cuando tiene que ir, entonces el juez o la juez pueden entrar una orden automáticamente para la deportación de la persona. Entonces, por eso es muy importante que si alguien tiene un caso pendiente, que por lo menos dos veces al mes estén checando el estatus de ese caso. ¿Qué pasos puedo tomar para prepararme en caso de que ICE llegue a mi casa? Primeramente, la persona no debe de abrir la puerta y también mantener la calma. Si hay niños en la casa, se les debe de aconsejar a los niños que por favor no abran la puerta si no saben quién está tocando. Para la persona que esté en la puerta, pueden preguntarles por qué es que están allí. A veces es muy difícil saber si son de ICE o si es la policía de Chicago o si son los sheriffs también del condado de Cook. Entonces es importante preguntarles de qué oficina son y por qué es que están allí. Si ellos piden entrar a su casa, primero deberían de preguntarles si tienen una orden firmada por un juez. Si no tienen una orden, entonces no tienen que dejarlos entrar. Y también para que les muestren esa orden, deberían de decirles que lo pongan contra la ventana o que lo pasen por debajo de la puerta, pero no deben de abrir la puerta porque en el momento que se abre la puerta ya se les está dando permiso para entrar. También si ellos tienen la orden de arresto, deben de asegurarse que el nombre de la persona a quien buscan y el domicilio esté escrito correctamente. En muchas casas hay dos, 3 pisos y a veces van buscando a una persona y van al piso equivocado. Pero ya si la persona que abre la puerta
y no es la orden de arresto para ellos, pero ya entran y encuentran que hay otras personas allí que no tienen documentación, entonces ellos ya están con la libertad de también llevarse a esa persona. Entonces, por eso es muy importante asegurarse que esa orden de arresto esté escrita correctamente con el domicilio y el nombre de la persona que están buscando. Si ellos no tienen esa orden firmada por el juez, no tienen que dejarlos entrar. También si ellos entran a la fuerza, no resista y permanezca en silencio. Y si es arrestado, también mantener el silencio y no firmar nada. Y pedirle a la familia que por favor contacten a un abogado de migración. También se les recomienda que las personas tengan un plan de preparación familiar en el caso de que una persona sea detenida, ya sea por la policía por un caso criminal o por ICE en un caso de migración. Tener un plan para que un adulto de confianza pueda cuidar a sus hijos si usted no puede y también hacerse cargo de los asuntos relacionados con la casa. ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar los biles mientras que la persona está detenida? Y este plan debe de incluir un paquete de documentos importantes, los cuales estaré revisando en un momento. También números de contacto de emergencia y, si es posible, un poder de abogado y una tutela de corto plazo. El paquete de documentos importantes debe de ser documentos que puedan demostrar que la persona ha estado en los Estados Unidos durante los últimos 10 años. Esto es muy importante, especialmente en un caso de deportación, porque a veces si una persona ha estado aquí en el país por más de 10 años, hay un remedio donde pueden aplicar para lo que se llama cancelación de deportación. También documentos para demostrar que usted ha sido y es una persona de buen carácter moral aquí en los Estados Unidos. Y declaraciones juradas de personas que puedan escribir sobre por qué es que deben de permitir que usted permanezca en los Estados Unidos. También evidencia de rehabilitación en caso que hayan tenido casos, cargos o un caso en la corte criminal. Documentos para demostrar su relación con su familia. Por ejemplo, en una casa donde solamente trabaja una persona y la persona que trabaja es la que es detenida por ICE, que entonces la ausencia de esa persona va a causar consecuencias muy graves para el resto de la familia, que no se pueda pagar la renta, que no tampoco se puedan pagar los biles y de pronto la familia esté en riesgo de perder su casa. También documentos que demuestren dificultad para usted o miembros de su familia que sean residentes o ciudadanos. En este caso, si un hijo o un familiar tiene una condición médica y requiere mucha atención, donde tengan que ir al hospital y la persona que está detenida es la única persona que puede llevar a esa persona al hospital o a diferentes citas de doctor, eso es importante también. También declaraciones de impuestos desde que llegó al país, que han estado pagando los impuestos cada año, o también si han estado pagando la renta y también si en alguno de los casos si llegan a ser dueños de casa. También copias de cualquier documento de la oficina o corte de migración, si han recibido, si han aplicado para peticiones anteriormente y que todavía están pendientes. También si ha sido arrestado sobre un caso, tratar de tener toda esa información para que cuando la familia consulte con un abogado de migración ya tengan toda esa información, porque muchas veces se pierde mucho tiempo porque se tiene que mandar a pedir esa información con las cortes y eso a veces se puede tardar meses mientras que la persona está detenida. Números de contacto de emergencia también deben de estar formar parte de este paquete. La escuela de los hijos, a cuál escuela van, a qué hora es que entran y salen, quiénes son los maestros.
también familiares o personas de confianza, si hay un vecino o un primo, una tía que es de confianza que se pueda hacer cargo. También información médica, tanto para la persona que es detenida, si es diabético, si necesita cierto medicamento, también tener esa información. Información sobre las cuentas de banco, de trabajo y también tener el teléfono de un abogado o centro comunitario donde puedan ir a pedir ayuda. El poder de abogado es una carta que se escribe y le da, es por escrito y le da a una persona a la autoridad que actúe, está en los zapatos de la persona que es detenida. Y un poder de abogado es muy importante porque puede asignar a otra persona que maneje las finanzas de la persona, que haga decisiones de negocio, que use el dinero para pagar la renta o que también use el dinero para proveer para los familiares. Una tutela a corto plazo es un documento que también le da a una persona de confianza el poder temporal, no es algo permanente, pero le da el poder temporal de que se haga cargo de los hijos de la persona. Los requisitos para que se pueda asignar a un tutor legal es que sea adulto de 18 años o más, sea residente o ciudadano, no tener antecedentes penales, ser persona de confianza y que también la persona acepte ser el tutor legal. Lo que no es posible es que esto no es permanente, no le quita los derechos a la persona, a los padres, y tampoco se permite sacar a los hijos del país o el estado, y no es lo mismo como la custodia. Y tampoco es efectivo si el otro padre no está de acuerdo. Pero esto sí es importante tenerlo porque esto sí permite que mientras que la persona está detenida y mientras sale, hay un adulto, una persona que se pueda hacer responsable de los hijos. Si tienen preguntas o consultas sobre asuntos de un caso de ley penal o un caso de migración, los dos, o también sobre asuntos de vivienda, en la organización donde yo trabajo tenemos una línea de ayuda donde pueden llamar y dejar un mensaje y se les regresará la llamada sobre su consulta y se les da una consulta por teléfono y todo es confidencial. Muchas gracias y la persona que sigue ahora es Fanny. ¿Me oyen? Hello, can you hear me now? ¿Sí me oyen? Ok. No tengo permiso para compartir la pantalla. ¿Me podrías ayudar, Gaby, con eso? Un segundo y... Gracias, Henry. Thank you. Trataré de ser breve. Yo sé que ya han de estar un poco cansados. Porque les hemos estado dando muy buena información. A ver, permítanme un poquito. Aquí vamos. Ok, vamos a ver. Ya tengo permiso para compartir. Ok. A ver si pueden ver la presentación. Ok, muy bien. Pues gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Fanny. Yo soy gerente de compromiso cívico y analista de políticas públicas de vivienda aquí en el Foro de Políticas Latinas. En inglés se llama Latino Policy Forum. Y yo les voy a estar hablando sobre la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes.
que en inglés se conoce como Immigrant Tenant Protection Act. Mucha gente le llama nada más para corto ITPA. Esta ley de protección de inquilinos inmigrantes entró en vigencia en agosto del 2019 y prácticamente nada más dice que en Illinois los propietarios, las personas que les rentan, no pueden amenazar ni desalojar a los inquilinos por su estatus migratorio. Una cosa que nosotros sabemos es que muchos inquilinos inmigrantes, especialmente los que son indocumentados, pues tienen la idea de que no tienen derechos, a pesar de que nosotros sabemos pues que eso no es verdad. Entonces mucha gente, pues como ya han comentado varios de los compañeros y compañeras aquí en la presentación, hay mucho miedo en la comunidad inmigrante y dado a ese miedo, pues mucha gente luego no pide apoyo y no saben realmente, no están bien enterados de cuando hay apoyo disponible, pero mucha gente no está enterada, ¿no?, de lo que hay disponible. Entonces, ¿cómo es que les protege esta ley a los inquilinos inmigrantes? Primero es que los propietarios no pueden usar su estatus migratorio para intimidarles o forzarles a moverse. También el propietario no puede llamar la inmigración a los de ICE, como decimos nosotros, y tampoco puede acosarles ni aumentarles la renta, ni desalojarlos, ni desconectarles los servicios como de luz o gas o agua, simplemente porque usted como inquilino está ejerciendo sus derechos. Aquí en Illinois pues hay leyes que dicen que todos tienen el derecho de vivir en un hogar seguro, que esté razonablemente mantenido y a pedir reparaciones en su hogar. También sabemos que muchos inquilinos inmigrantes luego no quieren pedir pues que les arreglen alguna cosa en el apartamento porque no quieren que se enoje el dueño y lo mismo, ¿verdad? No quieren que los vayan a acosar o intimidarlos y en este caso pues específicamente llamarle inmigración. También sabemos que hay mucha gente que luego no puede pagar la renta, están retrasados, no pueden pagar y tienen ese mismo problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si su propietario lo amenaza o desaloja a alguien por su estatus migratorio? Igual, como repito hace ratito, mucha gente piensa que no tienen derechos y que ningún abogado les va a poder ayudar por su estatus migratorio. Entonces les estamos diciendo que llamen inmediatamente a un abogado si algo así les pasa. Pueden llamar a MALDES, que es una organización de abogados que se está especializando en en esta ley, y pueden llamar al 312-427-0701. Si llegan a ganar la demanda contra el dueño de la casa, el propietario, pueden ganar dinero para los daños que ocurrieron. Les pueden dar $2,000 adicionales por cada incidente y también les pueden dar dinero para pagar su abogado. Una cosa que queremos que esté bien claro para las personas es que está prohibido y realmente es muy irrelevante el hablar o mencionar su estatus migratorio cuando están pasando por un proceso civil, ¿verdad? A menos que el inquilino en este caso quiera mencionar que sea, por ejemplo, una persona que sea indocumentado o si es necesario por cumplir con alguna ley federal. Esto lo digo porque mucha gente, especialmente la gente que es indocumentada, no pide ayuda en este caso porque piensan que tienen que salir de las sombras o tienen que decir que no tienen papeles. Y eso no es necesario para que les ayuden con esta ley. Simplemente pueden decir, mi dueño, la persona que me renta, le llamó a inmigración o me sacó porque piensa que estoy indocumentado, pero hasta ahí. No tiene que confirmar si es verdad que usted es indocumentado o no. No se necesita saber esa información. Igual, la verdad es que vivimos en un país pues que es muy racista, ¿no? Entonces, sabemos que hay varias personas, ha llegado a haber algunos dueños de casa que piensan que las personas que rentan son indocumentados simplemente porque se ven latinos, o porque son morenitos, o porque tienen un acento cuando hablan inglés, o porque no hablan inglés.
A veces por esas razones hay propietarios que piensan, asumen, basado en estereotipos, que la persona a la que le están rentando no tiene papeles, pero como nosotros sabemos, no todos los latinos son indocumentados, ¿verdad? No todas las personas latinex o todas las personas que hablan español, no todos son indocumentados. Entonces puede que llegue alguna situación en que a lo mejor tú o a una persona que conoces sí tienes papeles, pero el dueño de tu hogar piensa que no tienes papeles y le dice que le va a llamar a ICE. Entonces esto es algo que realmente puede afectarle a muchas personas, aunque tengas o no tengas papeles. Entonces, el mensaje es eso, no te preocupes o si ayudas a alguien que sea indocumentado, no tienen que hablar sobre sus estatus migratorios para pedir ayuda sobre esto, solo tienen que explicar que fueron amenazados o fueron desalojados porque se asumió que no tenían papeles, pero no tienen que confirmar su estatus migratorio. Hay algunas limitaciones con la ley. Una de ellas es que esta ley solamente aplica no aplica con posibles inquilinos, o sea, para inquilinos en el futuro, ¿verdad? Solo te protege si la violación que pasó en contra tuya pasó en un lugar donde ya estás rentando ahorita o donde rentaste en el pasado, siempre y cuando haya sido a partir de agosto del 2019. Si, por ejemplo, tú, alguien que conoces, fue desalojado o se le llamó a inmigración a causa de este problema, antes de agosto del 2019 no van a poder usar esta ley. Tiene que ser en el presente y si fue en el pasado, después de agosto del 2019. Esta ley también no prohíbe que los propietarios, no prohíbe que cumplan con obligaciones bajo ley federal o estatal. Por ejemplo, si tienen que pedir seguro social para algún tipo de aplicación para el contrato, esto pues no les prohíbe que hagan eso. Igual si el dueño no le prohíbe a los dueños, a los propietarios, pedir comprobantes de referencias o pedir comprobantes de crédito. Esta ley también no los prohíbe que hagan eso porque tienen el derecho de hacerlo. Entonces, si conocen a alguien que tenga este problema, pueden comunicarse conmigo. Aquí está mi correo electrónico, está mi número de teléfono, 312-376-1766, extensión 231. Mi correo flopezbenitez@latinopolicyforum.com, o pueden comunicarse, como les decía, con Maldef al 312-427-0701, y ellos son abogados que se especializan en esto. También aquí está un pequeño link donde pueden meterse por si quieren ver información que estamos nosotros, que ahora sí que estamos manteniendo en un documento de Google con recursos de COVID-19 para el coronavirus. Henry y los demás organizadores también les pueden mandar mi PowerPoint por si quieren acceder a esa guía de recursos. También les quería ya por último recordarles que aunque la persona no tenga papeles, ahorita están protegidos de los desalojos. El gobernador Pritzker extendió la suspensión de desalojos hasta el 22 de agosto. Entonces, si tú eres una persona o conoces a alguien que no tiene papeles y te quiere desalojar el dueño de vivienda, ahorita no pueden hacer eso porque tenemos la moratoria, ¿no? Esta suspensión de desalojos está activa todavía. Y también recordarles a ustedes que los cambios de chapa, lo que llaman lockouts, siempre son ilegales. Eso siempre es ilegal. Tengas o no tengas papeles también. Si tu dueño o propietario cambia las chapas de tu apartamento, llámale a un abogado inmediatamente porque eso es ilegal. Pero como les dije, sí hay varios recursos, hay varios abogados que pueden apoyar a gente que no tiene papeles. No tengan miedo, tienen derechos y aquí hay muchas organizaciones que les pueden apoyar. Gracias. Gracias, Fanny, por compartir esa información. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, déjalo en el cuadro de chat y alguien puede responder a su pregunta.
pueden hacer preguntas verbalmente si gustan, Gaby, en caso que no quieran escribir. Y no sé si eso es posible. Un sec. Si alguien tiene una pregunta y quiere hacerlo a través del audio en su computadora, por favor, usar el raise hand feature o también, sí. Okay. Bueno, si nadie tiene preguntas, vamos a mandar un correo electrónico con todas las presentaciones de hoy y también vamos a mandar la grabación de este webinar. Gracias por su tiempo y por atender a esta capacitación. Gaby, parece que alguien acaba de hacer una pregunta. Ok. En el chat. Ok, Mariana, mi pregunta es ¿cuánto tiempo dura un proceso de juicio? Yo creo que eso sería una pregunta para Perla. Hola Mariana. Bueno, cuando dices un proceso de juicio, no sé si te refieres a un caso de ley penal o a uno de inmigración, pero puedo darte la información para los dos. Para un juicio de ley criminal, depende si es un caso con cargos menores, lo que se llama un misdemeanor, o si es un caso con felonía. Cualquier tipo de caso que esté en la corte del criminal, todas las personas tienen el derecho a declararse no culpable y tener un juicio, ya sea que el juez decida el caso o un jurado. Entonces, todo va a depender si la persona decide por jurado o por el juez. Pero normalmente un caso con un delito menor, un misdemeanor, por lo general, si los policías y todos los testigos se presentan a la corte, desde el inicio al caso hasta que ya termina el caso con el juicio, por lo general puede ser entre 3, 6 o a veces un año, pero en muy pocas veces se tarda un año un caso. Eso solamente si hay mucha evidencia que se necesita que revisar. Ya si es un caso, una felonía, y de nuevo si se está peleando el caso y la persona se declaró no culpable, eso sí ya puede durar un poquito más de un año, porque allí sí hay que ir a la corte varias veces para que el abogado reciba la evidencia, las pruebas que el fiscal intenta usar en contra de la persona. Pero también a veces han habido casos que se resuelven en 6 meses, pero por lo general muchos casos que son felonías sí se tardan un poquito más, como un año. Pero de nuevo, todo depende del caso, cada caso es muy diferente, pero para darte una idea del tiempo, eso sería aproximadamente lo que se tarda. Y ahora para un caso de inmigración, eso sí ya se tarda un poquito más, porque la persona primero se presenta a la corte y le avisa a la juez o al juez si tiene alguna defensa o alguna petición pendiente para poder quedarse en el país.
y de allí entonces la juez da una fecha para que se tenga un juicio que se llama individual hearing. Y ahorita están dando fechas de corte, a veces 2 años en el futuro. Pero también a veces si el gobierno del abogado, el abogado del gobierno, si esa persona es lo que se considera una persona de alto riesgo, entonces a veces adelantan la fecha para ese juicio. Y también si una persona es detenida, se supone que debe de tener ese individual hearing mucho más temprano y a veces puede ser dentro de 6 meses a 1 año. Pero de nuevo, todo depende del caso, cada caso es diferente, pero por lo general eso es lo que se está tardando un caso presentemente. Gracias. También tenemos otra pregunta. ¿Pueden personas con un récord criminal indocumentadas rentar o ser dueño de casa? Fanny o Berenice, ¿tienes una respuesta sobre si las personas con antecedentes penales pueden rentar o ser dueño de casa? La respuesta es sí, que las personas pueden rentar o ser dueño de casa. Las personas indocumentadas pueden rentar una casa. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar este webinar. Gracias por atender y vamos a mandar un correo electrónico con más información. Gracias a todos.